en realidad discutimos bastante cuál era el destinatario de nuestra presentación y resolvimos que sigue siendo el docente. ¿Sí? Hicimos un paréntesis ahora con los equipos directivos y esta presentación está dirigida fundamentalmente a los equipos docentes que en el marco de esta política educativa tiene reservado el rol de sujeto de política y no de objeto de política. Podemos pasar a la siguiente presentación. No la voy a seguir al pie de la letra, pero sí le voy a dejar algunas ideas claves. ¿Tenés vos para pasarme ahí? Bien. Entonces, en el marco de esta mesa, Pasión por Enseñar, Esperanza y Posibilidades, la propuesta es hacer algún tipo de aporte a aquellos quienes son responsables de enseñar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en realidad esta propuesta de innovación está focalizada en mejorar esas acciones de enseñanza y de aprendizaje, pero en definitiva para aprender más y mejor. Y en este pensar la transformación escolar desde la escuela posible, no lo hacemos desde una cuestión de agregar posibilidades. No es solamente más libros, más recursos, más aulas. Fundamentalmente es promover más y mejores aprendizajes a partir de una mejor propuesta de enseñanza. Algo que tiene que quedar muy claro es que esta es una propuesta integral. Si bien yo focalizo en el accionar del docente, aquí hay una cuestión administrativa, organizacional, pedagógica y curricular. Y esta propuesta integral ancla en un enfoque que sus ideólogos han denominado escuela posible. ¿Sí? ¿Por qué se habla tanto de escuela posible? Porque es desde donde se piensa el programa Piensa. ¿Sí? Se recuperan las experiencias, se recuperan los avances del sistema educativo municipal, se acciona la transformación escolar. Es decir, se piensa y acciona la transformación escolar desde las instituciones y culturas escolares existentes. Pasemos. Ahí, para allá. Ahí está. Hay como términos muy repetidos en los documentos en relación con las escuelas, la escuela posible, ¿no? Y dice, es una manera de ser y hacer escuela con la mirada puesta en la mejora, se constituye en sí misma como horizonte de oportunidades. No hablamos acá de una escuela ideal. Cuando pensamos en el programa Piensa, no estamos pensando en que todos los jardines sean iguales y que todas las escuelas sean iguales, sino que cada una en su aquí y ahora se pueda pensar en el término de las prescripciones, ¿sí? Y no compite con la otra por calidad, sino que está pensando ese avance hacia la mejora desde su situación, que es punto de partida. Entonces muchas veces nos pasa en esta sobredemanda de propuestas que la virtud esencial del equipo directivo es priorizar, y priorizar en términos de las posibilidades institucionales, de las particularidades del contexto, ¿sí? Porque desde allí va a ser medida. Desde allí, si yo pienso en una transformación que ancle en la escuela posible, no vamos a comparar una escuela con otra, vamos a comparar a una escuela consigo misma desde su punto de partida. En este poder pensar, ¿podés ahí? Es el dispositivo. Es para adelante, ahí estás volviendo. ¿Una más? Bien. Es el dispositivo de la escuela posible, ¿sí?
¿qué es lo importante de esto? Ustedes ya lo conocen, los diferentes ejes de la escuela posible, sentidos, contexto, evolución, las dimensiones que le corresponden a cada uno de los ejes y todo eso atravesado por la gestión. ¿Qué es lo importante de aquí? Que ningún proceso transformador se puede hacer sin un equipo de trabajo, ¿sí? La gestión es fundamental. La gestión entrama, aglutina, promueve, otorga sentido. Sola no puede, ¿sí? Y es indispensable constituir equipos de trabajo. Y otra vez, van a estar trabajando en una institución que, en palabras de Nicastro, combina lo universal en clave situacional, lo plural y lo colectivo con el caso particular, la prescripción con una realidad en permanente movimiento y cambio. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de estas instituciones recibe la misma prescripción. El jardín, la misma que el otro jardín, la escuela primaria, la misma que la otra escuela primaria, pero en ese jardín y en esa escuela conviven realidades diferentes. Entonces, ante la misma prescripción, ¿sí?, hay diferentes formas de concreción, ¿sí? Y en esta particularidad de esta política educativa municipal, de no escribir un programa o una propuesta y trasladarla, sino de hacerlos parte de la construcción de los dispositivos desde los cuales pensar cada jardín y cada escuela, y desde ahí ver de qué manera se reformula aquellas tradiciones de funcionamiento, tiene un rol decisivo el docente en su rol individual y en su rol colectivo, en su desempeño colectivo. Este docente, en su tarea situada en el marco de una política educativa que pretende avanzar del derecho a la educación, ¿sí?, a un derecho a aprender, que significa poner en el centro de esa propuesta al sujeto de derecho y ratificando la necesidad de que docentes, directores, supervisores sean sujetos de las políticas y no objeto. Los convoca a trabajar en el desarrollo de acciones pensadas desde cada una de las particularidades de las instituciones. Bueno, estoy haciendo un gran esfuerzo por sintetizar. Sí, seguimos con esto. ¿Qué pasa? El ser protagonista, digamos, el ser un actor de esa política y no un mero receptor o ejecutor, implica que uno tenga que seguir estudiando. Implica fortalecer los saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. Por empezar, los disciplinares, ¿sí? ¿Quién va a ser más eficaz? Aquel que más domine los contenidos que debe enseñar. Pensando aquí en una cuestión muy lineal, y yo que soy tan defensora de aprendizajes y contenidos, no voy a caer en mi propia trampa, pero esto, insisto con que aquí es conocer desde lo disciplinar, seguir estudiando, ampliando las lecturas, ¿sí? Desde ese lugar uno puede fortalecer su capacidad de tomar decisiones, como dice Gardner, decisiones fundamentadas sobre la priorización de los contenidos, las secuencias y los caminos de aproximación al aprendizaje. Yo suelo decir que quien más conoce ese objeto que debe enseñar tiene más posibilidades de encontrar por dónde entrarle al momento de enseñarlo, ¿sí? Gacci Capelletti decía en algún momento, hablaba de la pertinencia de los contenidos. Y lo hacía en relación a la disciplina, ¿sí? Y lo hacía en relación a los intereses de los estudiantes. Queda
para 10 horas a hablar qué intereses, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de intereses? Porque no hablamos solo una cuestión de atención voluntaria, tiene que ver con otras cosas, con qué cultura queremos transmitir. Decía entonces, Gacci señalaba la importancia de la pertinencia de los contenidos, pero la pertinencia va a ser real cuando no solo tenga que ver con la identificación, selección y secuenciación de esos contenidos, sino con las decisiones didácticas del docente. Cuando yo elijo qué formas didácticas selecciono y propongo para ofrecer esos contenidos, para lograr los aprendizajes, ¿sí? Entonces, más allá de ese saber disciplinar, es importante que podamos fortalecer nuestros saberes pedagógicos y tecnológicos. Antes de avanzar en una propuesta que tiene que ver con profundizar nuestros saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, una breve referencia a la importancia de la planificación, ¿sí? En algunas ocasiones va a ser la planificación una promotora de ideas, de buenas ideas, de ideas potentes, anticipadoras, ordenadoras de la acción. En otros va a ser una cuestión carente de sentido, de cumplimiento burocrático. Pero nosotros alentamos a que ese proceso de enseñanza esté ordenado, y lo que hace la planificación es darle más posibilidades de orden. Y es saludable ese orden en una propuesta de enseñanza, ¿sí? Entonces, resaltar la importancia de la planificación y pensarla como una hipótesis de trabajo, como algo que puede ser, al contrastarlo con la realidad, a partir de mis anticipaciones, yo veo que eso no da resultado y me corro. Y pruebo con otras estrategias, ¿sí? Pero así como ninguna hipótesis se plantea desde la ignorancia, porque uno usa un marco teórico para construir una hipótesis, se entiende que esta planificación como hipótesis de trabajo también va a tener un sustento científico, ¿sí? La importancia entonces de la planificación, y tomaba palabras de Daniel, que estuvo antes. Bueno, y me parecía que esto era relevante para compartir en torno a la planificación, porque en realidad la enseñanza es muy discutida, pero de la planificación se habla poco. Se lo da como por descontado, no se lo hace, o se lo hace a medias o con poco sentido, pero no es algo que genere una discusión mayor. Y debería ser, no quiero ser tan taxativa porque después Lourdes me reta, podría ser, ¿así? Podría ser un elemento para discutir en el proyecto curricular institucional. Cuando uno acuerda primero, con qué estructuras didácticas va a estar trabajando, ¿no? ¿Qué va a privilegiar? Y segundo, qué componentes le atribuye a esa estructura para ser presentada, es decir, una estructura de escritura de esa planificación, acordarla colectivamente en la institución puede ser también un buen espacio de profesionalización docente. Decía, la enseñanza es voluntad e intento por hacer realidad un mundo deseado, mundo de relaciones, de saberes, de emociones. La planificación es un punto de partida para ordenar las ideas y para conversar con otros sobre ese intento, sobre ese deseo. La enseñanza se mueve al ritmo de las conversaciones, los tropiezos, los ajustes, las dudas, las reconsideraciones. La planificación es una plataforma de apoyo, principalmente quieta, a veces sanamente tachoneada en márgenes y bordes, otras veces archivada en el escritorio de los burócratas que la avisan. En mi experiencia como directora me pasó que un docente me dijo, es la primera vez que me miran una planificación, un docente de educación artística. Dice, nunca, de primaria, nunca me ha mirado una planificación. Bien, bueno, esto es un desafío en esto de querer traerles algo o compartir algo que
tiene su cuota de complejidad, pero pensábamos con Lourdes la diferencia entre un proceso de seguimiento y monitoreo, de técnicos que hacen seguimiento y monitoreo, y de técnicos que hacen acompañamiento. Y nuestro rol lo queremos sostener desde el acompañamiento. La idea es poder acompañar a las instituciones en la apropiación de las prescripciones, de los documentos que establecen orientaciones para llevar el piensa a la práctica. Y en esta lectura acompañada también le queremos sumar desafíos. A ver, una opción que sabemos que es compleja, pero nos gustaría que se vayan de acá pensando, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Así que solo se las vamos a presentar. Y tiene que ver con un modelo de incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza. Es un modelo desafiante, ¿sí? El modelo se llama TEPAC, para la integración de la tecnología en la enseñanza, y es el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido que facilita esa integración para producir una buena enseñanza. ¿Sí? El término ya se trabajaba, creo que lo empezaron allá como por el 86-87, pero en realidad una comunidad ya que empieza a producir investigación sobre la temática se da entre el 2006 y el 2009, y desde allí ahora ya tenemos una comunidad internacional que sigue investigando sobre este marco teórico y práctico para la incorporación de la tecnología. ¿Qué es lo que plantea este marco? Pasemos a la siguiente, porque por ahí esto les puede, o las confunde más o las resuelve más. Hay en este enfoque para la enseñanza de la tecnología, lo que dicen los autores es que lo que necesitamos es más conocimiento tecnológico, pedagógico sobre los contenidos, para poder realmente enseñar con tecnología. Entonces, para poder llegar a ese conocimiento tecnológico, pedagógico de los contenidos, tenemos que partir de tres componentes claves: contenidos o disciplina, la pedagogía y la tecnología. Y tenemos que establecer relaciones entre cada uno de estos componentes y entre todos los componentes. Entonces, tenemos cada uno de los componentes, ¿no? La pedagogía, el contenido y la tecnología. Cuando uno relaciona de a dos, van surgiendo otros tipos de contenido. Si yo vinculo el conocimiento sobre el contenido y el conocimiento sobre la pedagogía, voy a tener un conocimiento pedagógico del contenido. Yo sé cómo enseñar ese contenido, ¿sí? Cuando yo vinculo el componente pedagógico con el componente tecnológico, voy a tener un conocimiento tecnológico pedagógico que me va a permitir pensar qué tecnología es la más apropiada, o comprender cuál es la tecnología más apropiada para favorecer un aprendizaje. Si yo vinculo el conocimiento tecnológico con el conocimiento del contenido, voy a tener mayor claridad de qué tecnología es la más apropiada para este contenido. La relación entre todos estos conocimientos me debería engrosar mi conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Porque según estos autores, no hay una manera de enseñar bien con tecnología en todas las situaciones, sino que debe pensarse en los términos de los contenidos o disciplina. No es lo mismo enseñar tecnología en ciencias sociales, no es lo mismo enseñar con tecnología en ciencias naturales, no es lo mismo enseñar con tecnología en educación física, ¿sí? Digo como ejemplos muy gruesos como para ser más evidente, pero sí lo que señalan los autores es que
avanzar en el conocimiento pedagógico, tecnológico de los contenidos, nos serviría para proponer en el contexto en el que estemos y en la situación específica de exploración de un contenido, de enseñanza, de transferencia, de evaluación, nos serviría ese conocimiento para pensar la tecnología al mismo momento que los otros componentes y no como algo agregado, que suele ser lo que hacemos, ¿sí? Bueno, yo sé que es desafiante, los invito, hay toda una comunidad internacional que está trabajando en torno a eso, los invito a que accedan a eso, a información sobre el modelo TEPAC, porque además hay propuestas, hay análisis de cómo fueron resolviendo situaciones de enseñanza en determinados contextos, ¿sí? Avanzamos. Este desafío de profundizar la vinculación entre los saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, no solo, digamos, no pongo como meta el apropiarse del modelo TEPAC, ¿sí? Ese es como un gran desafío de formación para poder pensar los mejores modos. Pero sí creo que no lo debemos ver como una limitación. Yo no creo que el miedo a usarlas no nos tiene que condicionar, no nos tiene que hacer perder todas las bondades de su uso, ¿sí? Sabemos que estamos regulados por una serie de dispositivos explícitos, ¿sí? Tenemos una normativa, tenemos un diseño curricular, tenemos evaluaciones externas, ¿sí? No las podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es discutir sentidos, posibilidades y límites, ¿sí? Por ejemplo, el diseño no lo podemos cambiar. Pensemos cómo las tecnologías y cómo más saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos nos permiten nuevas formas de recorrer el currículum. Nuevas formas de recorrer el currículum. Pensar a lo mejor en una planificación con trayectos formativos diferenciados donde la tecnología facilita que acompañemos a unos y demos más autonomía a otros, porque eso es lo que están necesitando. Y eso tiene que ver con justicia, con dar a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo. Entonces, una sugerencia, otra sugerencia que les dejamos es el material número 18, el documento 18, que lo vi ahí en el listado de Mariana, que son los paisajes de aprendizaje. También es una propuesta donde se relacionan los diferentes tipos de inteligencia con trayectos formativos más personalizados, ¿sí? Entonces está bueno, es interesante, sugerimos que lo recuperen. Bien, si algo facilita el piensa, no sé si facilita o nos obliga, es al desarrollo profesional, ¿no? Todo esto que estamos diciendo de ponernos como sujetos de política, darnos parte en esta construcción de decisiones institucionales, obviamente nos está condicionando a que nos desarrollemos profesionalmente. Y quiero traer acá, a propósito, estos términos que fueron muy dichos en las últimas instancias de formación, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En realidad es una forma de hacerlos parte de ese proceso de diseño de dispositivos y prácticas de transformación para la mejora desde lo existente. Y es así como deberíamos tomarlo. No debería ser una actividad que se sume, debería ser la oportunidad para revisar, cuando hablamos de una política educativa como catalizadora, como
como aquella de transformaciones, ¿no? Como aquella que genera la oportunidad para revisar y reformular las cosas como se venían haciendo. A eso nos referimos, a la oportunidad de tomar el protagonismo. Está dado el marco. Cómo nosotros nos apropiamos de esa propuesta debería ser una decisión institucional, y en la medida en que se encuentre argumentada, ningún supervisor, aquí está Karina, están Amelia y Mariana, ningún supervisor va a poder ir en contra de eso si yo tengo un argumento. Hay condiciones profesionales, hay condiciones comunitarias, administrativas, que sostienen lo que estoy proponiendo. ¿Sí? No hay forma de ir en contra de eso. Estas propuestas, entonces, este programa se recrea en cada institución. Y ahí viene la otra propuesta, que se la decía antes a Laura, ¿no? Poder pensar la apropiación institucional del piensa como una oportunidad para producir ciencia pedagógica a partir de las narrativas pedagógicas. Y en la próxima aparece una frase de Carlino que a mí me encanta. En situaciones desafiantes, escribir resulta el medio con el cual configuramos lo que sabemos. Una tecnología para elaborar conocimiento y no solo un canal para transmitir lo ya conocido. Es esta la función epistémica de la escritura, y para llevarla a cabo es preciso dedicar tiempo y reflexión y recibir comentarios sobre lo que se escribe. En las instituciones producimos conocimiento, colegas. Tenemos que animarnos a revisar ese vínculo que tenemos con el conocimiento y con la producción de conocimiento en las instituciones educativas. Tenemos mucho para decir. Yo le escuchaba a ella, y en la medida en que podamos superar el relato, superar el caso, ¿sí? En la medida en que podamos avanzar en una interpretación de esa narrativa primaria que acontece ante aquello que surge como algo inédito, ahí vamos a poder avanzar en una escuela que hace ciencia pedagógica. Tomaba las palabras de una compañera que me ha invitado a ser parte de un artículo muy breve que se publicó hace poquito en una serie de UNESCO, que es Curriculum the Movie, y ella señalaba esto en uno de los párrafos. Diremos que son el paradigma de la investigación narrativa hermenéutica y la escritura de narrativas pedagógicas, el fondo y la forma que tiene la escuela de hacer ciencia y por lo tanto de convertirse en comunidad científica. Hay que avanzar en el análisis hermenéutico de esa documentación narrativa que tenemos y animarnos a escribir aquello que acontece y que produce aprendizaje y puede ser compartido con el resto de la comunidad. Entonces, alentarlos a escribir, ¿no? Como cierre, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Cómo? Bien, bien. Entonces, reforzar cuál era la idea de esta breve presentación. Hacer algún aporte para acompañarlos en este proceso de apropiación del piensa, y por eso les sugeríamos incrementar los saberes en torno a lo disciplinar, pero también poder pensar un modelo TEPAC para la integración de las tecnologías. Sí, Mariana, sí. Recordar la importancia de la planificación como hipótesis de trabajo, la gestión de trayectos de aprendizaje diversos, que eso es lo que propone los paisajes de aprendizaje, que no todos vayan por el mismo trayecto, que los trayectos sean diferentes y se produzcan aprendizajes. Y la posibilidad de producir ciencia pedagógica. Eso lo voy a reforzar.
es importantísimo contar con grandes estudiosos, grandes pedagogos, grandes estudiosos de la realidad educativa, de la historia educativa, de la pedagogía, pero es tan valioso tener quien hace ciencia desde la escuela, así que alentarlos a eso. Y por último, pero que sería lo primero, en esto de sostener la elección profesional con la mirada de empatía y justicia social. Hoy decía Daniel, dijo acerca de la mirada, y Rivas se pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Cómo miro a quien educo? En mi época más revolucionaria les hubiera dicho, pongan un kiosco si no están para mirar con empatía y justicia social, y ahora lo sigo diciendo. Entonces, esto no desde una cuestión romántica, sino como un compromiso real, ¿sí?, con aquello que tengo enfrente y con el sentido político de mi tarea. Somos docentes. La convicción profunda de que todos y todas pueden aprender. Eso es lo que debería haber detrás de esa mirada a mi niño lactante, que deambula, el de 3, el de 5, el de 7, el de 30 que está en la facultad después de laburar todo el día. En cada nivel, ¿sí?, no perder esa mirada y esa convicción de que todos y todas pueden aprender, que es el punto de partida, aunque haya estado puesto en último lugar. Sabemos en el recorrido territorial que aún quedan pendientes muchas cuestiones de las que están establecidas en el programa como ideales, ¿sí? Pero también somos conscientes de que hemos visto propuestas que avanzan y que son capaces de amalgamar inclusión y calidad. Y en esa posibilidad radica nuestra esperanza, ¿sí? Muchas gracias.